entre todos, ¿está? No solo el que trabaja en salud, no solo el médico, sino también tenemos que fomentar buenas prácticas en los ciudadanos. Ahora voy a recalcar el porqué de esto. Y también, obviamente, les recae esta información a los responsables de la formulación de políticas para evitar una mayor aparición y propagación de infecciones resistentes. Cuando hablamos de antimicrobianos, solamente no hablamos de antibióticos, quiero aclarar eso también, nos referimos a los antivirales, antifúngicos y antiparasitarios. Cualquier cosa, si voy rápido, si no entienden, por favor, me paran y me preguntan algo que no les haya quedado claro. Si no lo hacemos al final, como digan la doctora Rocha, después va a hablar la doctora Hartman sobre específicamente beta-lactámicos. Entonces, la resistencia antimicrobiana, chicos, para que sepan, para que vayamos introduciéndonos en el tema, se debe a la mutación de microorganismos cuando estos se exponen a los medicamentos y se van a ir tornando resistentes. ¿Pero por qué es esto? Porque nosotros prescribimos indiscriminadamente o excesivamente a ciertos fármacos. También los prescribimos sin fundamentos, sin criterios, sin evaluar a los pacientes para que de una u otra manera el fármaco haga efecto en ese microbio. Esto nos va a llevar a que las enfermedades sean mucho más graves, las internaciones de los pacientes sean mucho más prolongadas y obviamente aumentamos la morbimortalidad, sobre todo en poblaciones de riesgo. ¿Cuáles son las poblaciones de riesgo? Y bueno, las personas adultas que tienen comorbilidades, como van a ver en un futuro, pacientes que tengan diabetes, hipertensión, problemas renales o alguna otra enfermedad que los inmunosuprima. Y también la población infantil, ¿no es cierto? Bueno, nosotros vamos a prescribir los antimicrobianos. Voy a recalcar que lo podemos hacer para dos cosas. La primera, a modo de profilaxis. Este término de profilaxis de un antimicrobiano, ¿a qué se refiere? Implica tratar a pacientes que aún no están infectados o que aún no han desarrollado una enfermedad. ¿Cuál es el objetivo de la profilaxis? Prevenir la infección. Por ejemplo, una cirugía de una prostatectomía, nosotros podemos elegir como profilaxis a un antibiótico que se llama cefazolina a 2 gramos endovenoso en 5 minutos y se realiza a una dosis prequirúrgica 30 minutos previos a la incisión. Eso es profilaxis, ¿está? Estamos tratando a un paciente para prevenir de una infección. Tratamiento antimicrobiano, segundo tema importante. Las prescripciones pueden ser para un tratamiento específico, ¿está? Cuando identificamos a un patógeno, identificamos a un germen, vamos a preferir siempre la prescripción de un antibiótico, por ejemplo, a modo de monoterapia, ¿está? Para disminuir el riesgo de toxicidad, respetando siempre las dosis y horarios adecuadas. La duración de la terapia también debe ser tan breve como sea necesario. Las terapias innecesariamente prolongadas van a conducir a la aparición de estas resistencias que les estoy hablando. Entonces, tenemos que tener en claro que estas prescripciones antimicrobianas, como les decía, pueden ser a modo profiláctico o de un tratamiento. ¿Como para qué? Por ejemplo, una prostatitis aguda, que sabemos que, ejemplo, tenemos 2 tratamientos antibióticos que se pueden usar. En este caso, como ejemplo, estoy diciendo, ceftriaxona, 1 gramo cada 24 horas intramuscular endovenoso a una duración estimada de a 2 o 4 semanas. Esto es a modo de ejemplo. Bueno, en relación a esto, al tratamiento antimicrobiano, si bien el tratamiento precoz y apropiado logra el objetivo terapéutico cuando lo hacemos con fundamentos, con criterios y como bien le decía, sin excedernos en cuanto al tiempo, dosis, respetando esto, a nivel mundial, más del 50% de los antimicrobianos se prescriben, distribuyen o venden de manera inapropiada o innecesaria. Hay una solución o se está en vías de solucionar este inconveniente y se
lo hizo a través de la promulgación de la ley de antibióticos. Esta ley, ¿qué es lo que busca? Tiene por objeto promover el uso responsable de antibióticos desde un enfoque integral y multidisciplinario. La ley tiene un número que es la ley 27.680 de prevención y control de la resistencia a los antimicrobianos. Esto desde el año pasado, 1 de septiembre del 2002, la dispensa de los mismos, la dispensa de los antibióticos o de los antimicrobianos sería o será bajo receta archivada. ¿Qué significa esto para los que no saben? Cuando hagamos la prescripción de, por ejemplo, un antibiótico, deberíamos entregar al paciente la receta original con un duplicado o archivo para que uno de estos quede archivado en la farmacia en la que será dispensado el antimicrobiano. Entonces, los estupefacientes hasta hoy en día se hacen de esta manera. La idea es que desde nosotros, desde el lugar en donde estamos, tengamos el control para evitar este fenómeno mundial que es el de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, para que le quede claro, hoy la dispensa de los antibióticos es bajo receta archivo o duplicado. Esto obviamente, imagínense, genera un problema mundial, pero mundial en la salud pública, ¿está? Porque a medida que las bacterias resistentes se van propagando de un huésped a otro, no solo afecta a un huésped que está internado en un sanatorio, en un hospital, sino también a la persona que está en un ambiente comunitario. La mayor carga de este uso inadecuado obviamente va a recaer en la salud pública, ¿está? Y no solo en el consumidor del medicamento. Las infecciones, como les decía, causadas por los organismos multiresistentes se van a asociar con una mayor morbimortalidad y van a conllevar una importantísima carga económica por todo esto que de a poquito les voy a ir comentando. Bueno, existen redes de vigilancia, la red WONET, que provee información a nivel nacional sobre los perfiles de resistencia de los antimicrobianos y patógenos hospitalarios y también de la comunidad. También hay otros programas que hace poquito lo llevamos a cabo por cuarto año consecutivo, un programa nacional de vigilancia de infecciones hospitalarias de Argentina. El programa se llama VIDA, es un estudio nacional de consumo de antimicrobianos, como les decía, en hospitales. Este año se hizo en el Hospital Vidal y en otros hospitales, en el cual eh, hicimos un relevamiento en 4 servicios, en este caso en mi hospital, en el servicio de cirugía, en el servicio de clínica, en el servicio de emergencia y en el servicio de oncología, y lo que se extrae de esto es para saber y conocer, por ejemplo, la cantidad de antibióticos que nosotros prescribimos en estos 4 servicios sobre antiparasitarios y sobre los antifúngicos. Fíjense la gran diferencia que hay en la prescripción. 91,89% es la prescripción de antibióticos. Uno de los comentarios finales para los cuales nos sirve este estudio intrahospitalario y después a nivel nacional es, por ejemplo, para saber que los datos obtenidos en las 3 encuestas realizadas, que como les decía, se hicieron en el año 2017, 19 y 21, era de destacar el uso empírico de los antimicrobianos, ¿está? Ahora vamos a también mencionar qué es un tratamiento empírico y un tratamiento dirigido. Bueno, esto nos sirve a nosotros en nuestro hospital para tener una idea de cuántos antibióticos se prescriben, cuántos antifúngicos y también obviamente este estudio desglosa a qué gérmenes van dirigidos. Cada vez, si esto se hace más grande, cada vez vamos a contar con menos fármacos para combatirlas, ¿está? Y las infecciones, como les decía, no solo ocurren en un paciente que viene de la calle, sino también, perdón, en un paciente que no solo está internado por múltiples etiologías o patologías que lo llevaron a estar internado, sino también que hoy día se está viendo mucha resistencia en pacientes que vienen de la calle, en la comunidad. Se extrae de un programa de optimización de uso de antimicrobianos, el PROA, un informe de encuesta de resistencia antimicrobiana,
en donde decía que las infecciones por microorganismos multiresistentes se asocian a un aumento de secuelas y mortalidad. Por supuesto, pacientes que están muchísimos días internados, que cada vez se complejizan más y que obviamente no salen 100% curados, para que ustedes entiendan. No responden a antibióticos de primera línea, requieren, como les decía, tratamientos mucho más complejos, limitan las posibilidades terapéuticas y finalmente, como les decía en la filmina anterior, aumentan el costo y recae todo en la salud pública por la prolongación de las internaciones, por el costo de los tratamientos y por el mayor consumo de recursos que conlleva. Bueno, acá en el gráfico van a ver la situación de la resistencia antimicrobiana en la Argentina y simplemente comentarles que en estos últimos más o menos 15 años se han incrementado los aislamientos de microorganismos multiresistentes. En este caso vemos en la gráfica el aislamiento de enterobacterias productoras de carbapenemasa y ustedes pueden ver que desde el año 2006, 2008, 2009, de 6 casos, se aislaron en el 2015 aproximadamente 317 de distintos gérmenes. En este caso, el que más prevalece es la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. Siempre van a haber en producción antibióticos, algunos llegan hasta las fases finales y otros no. Esto lo vamos a detallar más en las clases de ese viernes 22 cuando hablemos de la resistencia mundial a antibióticos, pero para ir adentrándonos en las generalidades de antibióticos, los microorganismos de importancia médica se dividen en 4 categorías y ustedes los conocen. Son los parásitos, virus, hongos y bacterias. En este caso, vamos a ir hablando sobre los antibióticos. Las definiciones que ustedes tienen que saber muy bien son las siguientes. Los antibióticos. ¿Qué es el antibiótico? ¿Qué son los antibióticos? Son sustancias que son elaboradas por microorganismos, ya sea hongos, bacterias, que van a actuar sobre otros microorganismos y van a ser capaces de suprimir su crecimiento y multiplicación. Y de esta manera van a provocar la lisis y la destrucción. Por otro lado, otro término que tienen que tener en claro son el de los quimioterápicos, que son productos de la síntesis o semisíntesis química en un laboratorio. Y son capaces también de suprimir el crecimiento, la multiplicación y provocar la lisis o destrucción de los microorganismos infecciosos. Clasificaciones hay varias, pero en un cuadro general que, como les decía, van a ir desglosando a medida que vayan viendo, en este caso, después de esta clase, los beta-lámicos a cargo de la doctora Hartmann. La clasificación general de antibióticos, bueno, como ustedes ven en la gráfica, hay diferentes grupos y diferentes prototipos también en cada uno de esos grupos. Por ejemplo, los betalactámicos están las penicilinas, las cefalosporinas, los monobactam, carbapenems. Dentro del grupo de los aminoglucósidos, la gentamicina es el fármaco prototipo. Dentro de los azúcares complejos está la clindamicina como fármaco prototipo. Los polipeptídicos está la polimixina. La rifamicina, el prototipo es la rifampicina. Las tetraciclinas está la clortetraciclina. En los anfenicoles el clorafenicol. En los macrólidos el prototipo la eritromicina y así sucesivamente. Cada uno de estos fármacos y grupos obviamente tiene su particularidad. Ahora les voy a hacer un pantallazo general de qué es lo que o cómo funcionan cada uno de estos grupos. Las acciones farmacológicas que tienen los antibióticos pueden ser dos. Pueden ser bacteriostáticos. Esto es un término también muy importante que tienen que saberlo. ¿Qué es? Que sea bacteriostático. El antibiótico que tenga una acción farmacológica bacteriostático es la de inhibir el desarrollo y la multiplicación de los microorganismos, pero tengan en claro que no los destruyen. Necesita para erradicar la infección la actividad del sistema inmunológico del huésped. Necesita la acción de macrófagos, polimorfonucleares, etc. Y por otro lado, muy diferente a lo que es
un fármaco bacteriostático está el término de bactericida. Bactericidas sí provocan la lisis y muerte de los microorganismos. Y obviamente se dividen en grupos. El clorafenicol, la clindamicina, la trimetroprima, las tetraciclinas son fármacos bacteriostáticos, entre otros. Y por ejemplo, los aminoglucósidos, betalactámicos, vancomicina, son fármacos bactericidas. Bien, los antibióticos se dividen de acuerdo a la clase y espectro de microorganismos que matan, de acuerdo a la vía bioquímica con la que interfieren y también la estructura química de su farmacóforo, que es la parte química activa del fármaco que se une al receptor microbiano. Entonces, la interferencia con estas vías fisiológicas elimina a los microorganismos inhibiendo diferentes cosas. Por ejemplo, la síntesis de subunidades ribosómicas, la función de las proteínas de entrada, actúan sobre el metabolismo del ácido nucleico, sobre la síntesis de pared celular en bacterias, sobre la síntesis de la membrana celular, sobre la síntesis del folato en parásito, etc. Los mecanismos de acción, entonces, a medida que vayan viendo cada uno de los antibióticos, van a ver que actúan sobre la síntesis de la pared celular, por ejemplo, los beta-lactámicos, la vancomicina, sobre la ADN girasa, las quinolonas, que son otro grupo de fármacos antibióticos, actúan sobre la síntesis proteica, por ejemplo, los macrólidos, el cloranfenicol, los aminoglucósidos, etc. En relación al espectro antimicrobiano, también obviamente es largo, tenemos que ayudarnos con algo, pero tenemos que saber que hay antimicrobianos que son específicamente efectivos contra cocos y bacilos gram positivos, como ser las penicilinas, las cefalosporinas de primera generación, rifampicina, clindamicina, vancomicina, otros que son primariamente efectivos contra bacilos gram negativos, como por ejemplo los aminoglucósidos, el astrionam, las polimixinas. Yo recalco que más allá de saber, siempre nosotros tenemos ayudas. En este caso, por ejemplo, nos guiamos de libros, nos guiamos de consensos, nos guiamos de gráficos como ser este, por ejemplo, que si ustedes ven, disculpen que es chico, acá van a aparecer todos los microorganismos con su sensibilidad en verde, con una cierta susceptibilidad o resistencia en color amarillo y usualmente resistente en rojo. Entonces nosotros no podemos fijar el grupo de fármacos, por ejemplo, penicilinas antiestafilocóxicas, etcétera, y vamos viendo la resistencia, la sensibilidad que va teniendo cada fármaco en relación a cada bacteria. También tenemos en relación al espectro antimicrobiano antibióticos de amplio espectro, como ser las penicilinas de espectro ampliado, que ahora las van a detallar mejor, las cefalosporinas de últimas generaciones, algunos macrólidos, sulfametoxazol, timetroprima, otros antibióticos de espectro selectivo o dirigido, como ya la carbenicilina, piperacilina, ticarcilina, etcétera. Pero también estos gérmenes tienen ciertos mecanismos de resistencia, ¿tá? Y ellos son, por ejemplo, la producción de enzimas bacterianas que destruyen al antibiótico. Muy conocido y común, la producción de beta-lactamasas, que hay más de 100 beta-lactamasas, también a través de la alteración en la permeabilidad, a través de la presencia de bombas de flujo y de la modificación del sitio blanco. Entonces, en relación a resistencias bacterianas, nosotros tenemos, por ejemplo, una bacteria que es la Escherichia coli, que genera muy comúnmente infecciones del tracto urinario, genera bacteremias, y hoy podemos ver que tiene resistencia o susceptibilidad disminuida a cefalosporinas de tercera generación, a algunas fluoroquinolonas,
Otro germen, otra bacteria también muy comúnmente aislada en ámbitos hospitalarios es la Klebsiella pneumoniae y en la comunidad también, que genera neumonías e infecciones del tracto urinario. Y también se ve resistencia o susceptibilidad disminuida a cefalosporinas de tercera generación y algunos carbapenems. Por último, para no ir hasta el final, también nos encontramos con el Staphylococcus aureus, meticilino resistente, resistencia y susceptibilidad disminuida a algunos beta-lactámicos y genera muy comúnmente infecciones de piel y partes blandas y bacteremias, entre otros. Entonces, cuando estemos en un consultorio, cuando estemos en un hospital y nosotros estudiemos detalladamente la función de cada uno de estos antibióticos, nosotros vamos a ir aprendiendo a cómo usar racionalmente a los antibióticos. Y eso depende mucho de lo que nosotros adquiramos, es decir, del diagnóstico clínico que hagamos nosotros cuando estemos enfrente de un paciente, del diagnóstico clínico de la infección bacteriana, ¿tá? Bacteriana. Es muy común, y ahora los vamos a explicar en unas filminas posteriores, por ejemplo, cuadros de infecciones de vías superiores en las cuales sabemos que estadísticamente más del 80% son de origen viral y nosotros prescribimos antibióticos, ¿tá? Nos va a ayudar para usar racionalmente a los antibióticos un diagnóstico de laboratorio, a través de cultivos y antibiogramas, es decir, identificando bacteriológicamente al germen. Por último, también tenemos que conocer la farmacología de los agentes antimicrobianos. Esto es básico. Pensando en esto, tenemos, como les decía, 2 vías para prescribir antibióticos y les voy a explicar lo más detalladamente a qué nos referimos cuando prescribimos un antibiótico de manera empírica. ¿Tá? Un tratamiento antibiótico empírico es aquel que se inicia antes de disponer de información completa y o definitiva a través, por ejemplo, de cultivos sobre la infección que se desea tratar. Y es, por tanto, un tratamiento de probabilidad. Un tratamiento de probabilidad. ¿Cuándo lo indicamos? Bueno, cuando la evaluación clínica permite identificar infecciones bacterianas que se benefician de un tratamiento antibiótico. Por ejemplo, cuando recibimos un paciente con una neumonía, una meningitis, y nosotros podemos conocer más o menos de dónde viene y cómo viene, nosotros, antes de obtener el resultado definitivo de qué germen es el productor de eso, nosotros indicamos empíricamente un antibiótico. ¿Está? Cuando existe incertidumbre diagnóstica, pero un retraso en el inicio del tratamiento antibiótico, se va a asociar a un peor pronóstico. Este es el caso de los pacientes que ingresan en mal estado general, por ejemplo, a un servicio de terapia intensiva o a una sala de clínica con un cuadro de shock séptico. Nosotros tenemos que administrar un antibiótico. ¿Tá? También en pacientes que tienen neutropenia febril, es decir, pacientes muy inmunosuprimidos, sin defensa alguna, sabemos nosotros que si retrasamos la administración de antibiótico en horas, el paciente se muere. ¿Tá? Este es el caso de los pacientes con neutropenia febril, comúnmente pacientes con enfermedades hemato-oncológicas o que están con tratamientos quimioterápicos en donde se deplesionan las defensas y vienen con un pronóstico muy, muy malo. La toma de decisiones sobre antibiótico terapia empírica debe estar, como dice la filmina, sistemáticamente basada en, como les acabo de decir, la gravedad de la infección, el sitio o foco de la infección, si la adquisición es de la comunidad u hospitalaria. También tenemos que analizar cada factor individual del paciente, si tiene comorbilidades, cuáles son, cómo viene siendo tratado y de acuerdo a la epidemiología local, ¿tá? Siempre, siempre, siempre que se pueda, pero esto tienen que tener muy en claro, siempre que se pueda, digo que se pueda
porque van a haber veces que pueden llegar a estar en una sala de primer auxilio, pueden estar rotando en un hospital del interior y no tengan todas las herramientas que podemos llegar a tener nosotros en los hospitales, pero tengan en claro que en el tratamiento empírico siempre tenemos que intentar obtener muestras para diagnóstico microbiológico. Es decir, un paciente que viene con fiebre, no sabemos cuál es el foco, hacerle una extracción de sangre para hacer un hemocultivo. Viene con una clínica de infección urinaria, debemos hacerle un urocultivo previo a la prescripción del antibiótico o la muestra que sea en relación a lo que ustedes sospechen. Esto en relación a la antibiótico terapia empírica. Cuando ajustamos el tratamiento, como les acabo de decir, de empírico a dirigido, ¿está? ¿Cuándo y cómo? Bueno, de acuerdo a la evolución clínica del paciente, nosotros vamos evaluando el paciente, el antibiótico que le administramos, vamos evaluando en 72 horas, 48 horas, va cambiando, podemos redirigir el tratamiento antibiótico. Obviamente también a la espera de los resultados microbiológicos que les acabo de resaltar, pero como para tengan un ejemplo ustedes, un urocultivo no llega en menos de 72 horas. Un hemocultivo uno puede tener resultados preliminares, pero el resultado final lo va a tener a los 4 o 5 días con suerte. Entonces, una vez que recibimos eso, podemos guiarnos a través del antibiograma, ¿está? También lo redirigimos, si vemos un foco nuevo que aparece, lo redirigimos. Entonces, el antibiograma, para recalcar, simplemente digo que nos permite demostrar el mejor uso de un antibiótico para una determinada terapia. También es importante el término de la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración mínima del fármaco capaz de inhibir el crecimiento de la bacteria. Una vez que podemos redirigir el tratamiento de empírico a dirigido, obviamente tiene ventajas, ¿tá? Porque permite ofrecer al paciente el tratamiento más específico para su infección. También porque minimiza, entre otras tantas cosas, los efectos adversos que pueden producir uno o varios fármacos si les administramos de manera empírica. Y también permite disminuir la tendencia a la selección y emergencia de microorganismos resistentes. Esto es el desescalamiento, ¿tá? El ajuste del tratamiento antibiótico de, por ejemplo, mayor espectro a menor espectro, a prescribir un antibiótico solo a prescribir varios antibióticos. Ustedes, como médicos generales, recalco que no es solamente prescribir cualquier antibiótico. Uno, cuando elige un antibiótico, tiene que tener en cuenta varios factores. Por supuesto que esto de la resistencia antimicrobiana es muy, muy importante. Creo que es una de las cosas más importantes por el impacto que tiene a nivel mundial y de la salud pública. Pero cuando ustedes elijan un antibiótico, fíjense en los costos, en la eficacia, en la seguridad, si es conveniente o no que el paciente pueda recibir ese antibiótico, en si, como acabo de decir, puede generarle resistencia en un futuro. En general, duración del tratamiento antibiótico. También va a ser muy variado, complejo, pero bueno, optimizando el uso de los mismos va a ser una de las principales intervenciones de mejora del uso de antimicrobianas, tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario. Y nosotros, para ver y manejarnos en cuanto a cuánto dar un antibiótico, obviamente nos tenemos que guiar de lo que aprendemos, de lo que leemos, de las evidencias clínicas disponibles, de la evolución fundamentalmente clínica del paciente, y en la existencia o no de factores predictores de fracaso, de recurrencia de un tratamiento corto, por mal control del foco infeccioso, por ejemplo, un paciente que tenga una colección abscedada, un absceso no drenado, tenga una alteración anatómica que no corrija, seguramente va a haber una recurrencia, un fracaso del antibiótico. También por una infección de microorganismos con alta probabilidad de recurrencia, por ejemplo, el Staphylococcus aureus en infecciones hematógenas, y también por
factores propios del paciente, ¿eh? Puede llegar a recurrir, puede haber un fracaso en el tratamiento cuando un paciente, bueno, es un paciente inmunosuprimido o tiene, entre otras cosas, presencia de materiales protésicos, etcétera. En resumen, los antibióticos no deben usarse para tratar infecciones por otros organismos que no sean bacterias. ¿Tá? No deben usarse antibióticos de espectro más amplio que el que sea necesario. Con tal de cubrir una infección urinaria, nosotros prescribimos un antibiótico que no hay necesidad de prescribirlo, ¿está? Entonces, a medida que vayan estudiando, van a ir viendo que cada enfermedad tiene su antibiótico o sus antibióticos de primera y de segunda línea, como vamos a decir a continuación. Tampoco hay que usar antibióticos en enfermedades que sean autolimitadas y que no pongan en riesgo la vida del paciente. Ya por parte nuestra tenemos que dedicarle una parte en la consulta al paciente, no es solamente algo mecánico y técnico, sino que tenemos que tomarnos el tiempo de explicarle al paciente y desalentar el inicio del tratamiento por iniciativa del paciente. Ni hablar del paciente que ni siquiera sin consultar con el médico va a las farmacias, va a los kioscos y adquiere fármacos de venta libre, que no son de venta libre. Por eso recalqué la promulgación de la ley del antibiótico. ¿Tá? Fíjense la importancia que es no solo de que nosotros le enseñemos a los pacientes de no automedicarse, en este caso con un antibiótico para un dolor de garganta, que sabemos que el 70-80% son virales y son autolimitadas. Nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de explicarle, de enseñarle y, como decía, con la ley de promulgación de antibióticos, de parte nuestra también, hacer el trabajo, en este caso de una doble receta, para que quede archivado y podamos controlar estas resistencias que vienen cada vez en aumento. Tres afecciones que no requieren tratamiento con antibióticos. Bueno, son tres de las más comunes. Pueden haber más, menos, pero son las infecciones de las vías respiratorias superiores, especialmente el resfriado común con dolor de garganta, las diarreas agudas y las heridas simples. Las medidas no farmacológicas también son sumamente importantes porque evitan la infección y la propagación y están a la orden del día y enfrente de nuestros el lavado de manos, la esterilización del instrumental que utilicen en un futuro, el uso del barbijo, etc. Otro tema que también lo vamos a desarrollar dentro de una semana es en relación al antibiótico adecuado en el momento adecuado. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, desarrolló en el 2019 una herramienta basada en la lista de medicamentos esenciales para ayudar a la toma de decisiones sobre qué antibióticos utilizar y cuándo. Esta herramienta se llama Aware, y categoriza y clasifica los antibióticos en tres grupos. En antibióticos de acceso, en antibióticos bajo vigilancia y en antibióticos de reserva. Establece antibióticos de primera y segunda línea. La primera opción, fíjense esto, la primera opción representa la mejor opción en términos de efectividad, seguridad y potencial de resistencia. ¿Está? Un antibiótico de segunda elección representa una alternativa cuando el paciente tiene alergia, cuando es de mayor espectro, cuando tiene mayor potencial de resistencia o la relación riesgo-beneficio no sea favorable. Ejemplos de estos, por ejemplo, como ven ahí en la filmina de arriba, en un caso de otitis media, en un caso de faringitis o en un caso de una pielonefritis, una infección ya más compleja. En el primer caso, en el de la afección del oído, el tratamiento de primera línea sería una terapia sin antibióticos, observando atentamente la evolución del cuadro clínico. Lo mismo, como recalcar
ya en varias oportunidades las faringitis, también una terapia sin antibióticos, observándolo atentamente, pero en el caso de que nos encontremos en un paciente con signos, sintomatología de una pielonefritis, la terapia es con antibióticos, como por ejemplo con la ciprofloxacina. Hablábamos de primeras opciones y veíamos en el primer caso de la otitis media que si se debiera usar antibióticos se podría usar amoxicilina, ¿está? Una monoterapia. Lo mismo que en la faringitis. Y ya si tenemos que tener una segunda elección, bueno, se pueden tener otras opciones como ser la amoxicilina con ácido clavulánico o en el caso de que no responda o tenga alergia, como decía anteriormente, en este caso la amoxicilina en un cuadro de faringitis, podríamos usar la claritromicina. Esto también es importante que sepan, es sumamente importante a estos microorganismos principalmente involucrados en el proceso de resistencia. Se los denomina con esta sigla que se llama escape o como quieran llamarle, ¿está? Enfatizando su capacidad de escapar de los tratamientos antibacterianos comunes. ¿Cuáles son estos? El Enterococcus faecium, el Staphylococcus aureus, la Klebsiella pneumoniae, el Acinetobacter baumannii, la Pseudomonas aeruginosa y las enterobacterias. Bien, finalmente, para ir cerrando estas generalidades de antibióticos, ¿siempre es necesario dar antibióticos? Bueno, creo que ya fui bastante claro. Tenemos que educar al paciente sobre el manejo de los síntomas de infecciones no bacterianas. Tenemos que seleccionar criteriosamente el fármaco adecuado para dar en el blanco, ¿está? Esto que acabo de leer es lo que yo les recalco de la evaluación clínica a la espera de los cultivos y de la ayuda bacteriológica. Considerar los parámetros de farmacocinética y farmacodinamia al seleccionar el antibiótico, ¿tá? Tenemos que administrarlos por el lapso mínimo en que se haya demostrado eficacia clínica. Estimular la adherencia de los pacientes al tratamiento y solamente usar combinaciones de antibióticos en situaciones muy específicas. Tenemos que disuadir la autoprescripción de antibióticos, tenemos que seguir a las guías bien documentadas, de referencia, tenemos que utilizar la información del laboratorio microbiológico para poder dirigir el tratamiento si es que elegimos en un primer término dar un tratamiento de manera empírica y siempre, como les decía, recalcando la toma previa de cultivo si es posible. Por último, recetar empíricamente antibióticos con conocimiento de la sensibilidad local y los datos de la vigilancia de la resistencia. Bueno, muy bien, doctor. Excelente. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda para hacerle al doctor mientras la doctora Harman prepara su presentación. Ninguna duda, doctora. No, doctora, estuvo muy clara la clase. En la chat tampoco no hay nada, así que bueno, No, todo bien, doctor. a la doctora Harman. Doc, una consulta. Sí, En el caso de faringitis bultácea, por ejemplo, vio que decía que cuando era de la vía respiratoria alta no se hacía tratamiento empírico. En ese caso tampoco se le da antes de muestras. Faringitis pultácea, dijiste o escuché mal. Sí, sí. En No, ese bueno, caso, ¿qué sería? ahí los cuadros son diferentes porque el paciente puede venir con un absceso retrofaringio en el cual no es tan sencillo como decir evaluamos en 48 72 horas. Generalmente viene asociado a una infección bacteriana en donde la toma de muestra en ese caso es fundamental para empezar un tratamiento y después dirigirlo. No es lo mismo que una faringitis en donde uno ve una garganta roja, ¿está? Y obviamente haciendo hincapié en las semanas epidemiológicas. Nosotros en el consultorio sabemos, nos damos cuenta por los pacientes que van viniendo, vienen de a 3, 4, 5, cuando hay
algún brote, llamémosle, de una gripe, de un adenovirus, rinovirus, hemófilo, lo que sea, uno generalmente ya sabe hacia dónde ir, ¿tá? En este caso no es lo mismo que uno se encuentre con una faringitis, con un absceso retrofaringio, en donde vos no vas a esperar a decirle toma algún analgésico antiinflamatorio porque sabes que la evolución no va a ser la esperada. Ah, claro, doc, gracias, gracias. ¿Seguimos? ¿Qué tal? Buenos días. Si nadie Buen día, tiene, doctora. Buen día, profe. si nadie más tiene preguntas para el doctor Pomares, lo liberamos y comenzamos con los grupos farmacológicos específicos. ¿Sí? Antes de empezar, vamos a aclarar bibliografía porque generalmente les cuesta mucho este capítulo de los antimicrobianos, y la bibliografía sugerida por la cátedra es la siguiente. Está toda subida, ya creo que la profesora Rocha ya habilitó todo. Van a ser los powers, o sea, las clases de todos los antibióticos van a tener los powers y las clases. Si no van a ser presenciales como las de ahora, las siguientes van a ser todas por microclases grabadas para que las escuchen hasta el cansancio. Y hay un apunte que hicimos específicamente para ustedes, donde les hemos colocado toda la información siguiendo las características o los datos de la planilla multiatributo: eficacia, seguridad, conveniencia, costo no, porque eso se actualiza, y le hemos dado a cada grupo y a cada fármaco, a cada antibiótico particular, su lugar en la terapéutica, cosa que por ahí cuesta mucho encontrar en los libros, sobre todo porque leemos libros de origen norteamericano con una epidemiología distinta a la nuestra. Entonces, la bibliografía está hecha específicamente para un alumno de segundo año, en base a los libros, pero ajustada a las guías nacionales. Nosotros seguimos mucho a las guías de la Sociedad Argentina de Infectología, y en base a eso van a encontrar los esquemas antibióticos que están señalados. Obviamente esta guía, este escrito les tiene que seguir durante toda la carrera y van a ir ajustando de acuerdo a cómo vayan cambiando las guías. Hasta este momento no hubo modificaciones desde que se escribió, o sea que no tiene ninguna fe de ratas el escrito. Dicho esto, para que organicemos nuestro estudio, y tienen unas semanas arduas, y les deseo mucha suerte con este tema que cuesta mucho, pero hay que ganarle a los antibióticos y se le gana simplemente con isquion apoyado en la silla. Así que vamos a empezar con los antibióticos beta-lactámicos. Los antibióticos beta-lactámicos son las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenems y los monobactams. A propósito, me salté los inhibidores de la beta-lactamasa y a propósito los puse en colores distintos, porque si bien me gusta que estén acá dentro de la clasificación, ya vamos a ver que no son verdaderos antibióticos y ni siquiera son beta-lactámicos, pero le prestan una ayuda a los beta-lactámicos que es fantástica. Entonces, como grupo, la otra cosa que quiero que sepan desde un comienzo, que son un grupo de amplio espectro. ¿Todos son de amplio espectro? Pues no, como grupo son de amplio espectro. Y ahora vamos a ver de cada grupo, cada subgrupo, qué espectro cubren. Al decir amplio espectro, estamos diciendo que en general y por grupo nosotros podemos encontrar antibióticos que nos van a cubrir positivos, negativos, cocos, bacilos, aerobios y anaerobios. Incluso vamos a encontrar un grupo en el cual es capaz de cubrir todo esto. Entonces ustedes dicen, y si hay algo que cubre todo, ¿para qué voy a buscar y vaya a estudiar más? ¿Le doy esto simplemente? Pues no, no le van a dar esa bomba atómica a cualquier infección sencilla para evitar todo lo que el doctor Pomares nos acaba de contar. El otro concepto que quiero que sepan desde un comienzo y les vaya quedando, para que vayan quedando tips que verdaderamente sirven, es que no actúan sobre micoplasmas ni ningún otro germen que no tenga pared bacteriana. Entonces, cuando ustedes saben que un germen no tiene pared bacteriana, los beta-lactámicos no actúan. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, los beta-lactámicos necesitan que la bacteria tenga pared para poder actuar. Ustedes se acuerdan de micro.
Y tampoco actúan sobre algunos intracelulares como los clamidias y las riquecias, pero sí, por ejemplo, contra la histeria, que también es intracelular. Entonces, fíjense, de esta transparencia nos queda el concepto que son de amplio espectro y ya estamos sacando prácticamente un grupo de gérmenes para los cuales nosotros no vamos a pensar nunca en un beta-lactámico. Con respecto al mecanismo de acción, a que esta es la transparencia que siempre existe y siempre la van a recordar, y obviamente que está copiada de internet, ¿dónde están los beta-lactámicos? Los beta-lactámicos están en el grupo de los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Los libros le dedican media página, una página entera al contarles el mecanismo. El que esté interesado, bienvenido sea, vayan y estudien en profundidad, pero con que ustedes sepan que inhibe la síntesis de la pared bacteriana, nosotros estamos sumamente contentos. Entonces, al decir que inhibe la síntesis de la pared bacteriana, tenemos que estar sabiendo que la bacteria tiene que estar creciendo, tiene que estar reproduciéndose, tiene que haber síntesis de pared bacteriana para que pueda actuar este beta-lactámico. Y tiene que haber pared bacteriana, por eso sacábamos aquellos gérmenes que no tenían pared bacteriana como el micoplasma. Como les dijo el doctor Pomares, hay muchísimos mecanismos por los cuales los gérmenes adquieren resistencia a los antibióticos. En el caso de los beta-lactámicos no son una excepción, pero fundamentalmente el mecanismo que nos interesa en beta-lactámicos es la síntesis de las beta-lactamasas. Porque los gérmenes se avivaron y empezaron a producir beta-lactamasas, que son enzimas que van a ir a destruir al anillo beta-lactámico. Todos los beta-lactámicos tienen un anillo en su estructura, un anillo beta-lactámico base, y a partir del cual modificaciones en la molécula hacen que sean diferentes moléculas finales, pero todos tienen como núcleo al anillo beta-lactámico. Ese anillo beta-lactámico es destruido por las beta-lactamasas y esa es la principal ese es el principal mecanismo de resistencia que tienen los gérmenes. Hay muchísimas beta-lactamasas, diferentes enzimas, y hay gérmenes que son, ustedes conocen los BLES, que son los beta-lactamasas extendidos, que tienen la capacidad de ser resistentes a muchísimos beta-lactámicos y no específicamente a alguno. Entonces, esos son, cuando ustedes lean que es un germen BLES, B larga E, L, E, E, S, y cuando lean que un determinado antibiótico es sensible a los BLES, debe ser mantenido en su cabeza como para guardarlo, reservarlo, mantenerlo ahí para los BLES, porque va a llegar un momento en que no vamos a tener con qué matar a estos gérmenes. No hay producción prácticamente de antibióticos nuevos, no hay mucha inversión en antibióticos actualmente, porque habitualmente cuando uno toma un antibiótico lo toma por corto tiempo, 5 días, 10 días, 21 días un esquema de antibióticos, más no. Lo toman, generalmente el esquema de antibióticos se toma en invierno, o sea, es por temporada, y uno lo toma y lo deja de tomar y si tiene suerte nunca más en la vida toma un antibiótico. Entonces realmente no resultan rentables para la industria, entonces no está habiendo mucha inversión. En cambio, por ejemplo, buscar medicamentos contra la depresión, buscar medicamentos para la hipertensión, para lo que sea de las enfermedades crónicas no transmisibles, que una vez que uno la adquiere, para la diabetes, una vez uno adquiere la enfermedad, tiene el tratamiento de por vida, es mucho más rentable buscar medicamentos o moléculas que actúen contra algo para eso. Entonces es entendible por qué nos están invirtiendo capital para la obtención de nuevos antibióticos, y es por eso que con más razón tenemos que cuidar lo poco que tenemos. De ahí vienen, por qué les marqué con verde hoy en la clasificación, los inhibidores de las beta-lactamasas, porque si las bacterias producen beta-lactamasas y nos rompen los anillos de los beta-lactámicos, nosotros hoy contamos con los inhibidores de las beta-lactamasas. Le vamos a inhibir a esta enzima, y entonces vamos a recuperar la capacidad antimicrobiana de ese antibiótico. ¿Cómo se clasifican las penicilinas? ¿Se acuerdan que dijimos que eran penicilinas, cefalosporinas,
Morobactans y carbapenems. Bueno, las penicilinas, ese primer grupo para dolor de cabeza de ustedes, a su vez se clasifican, esperen que voy a sacar este acá, se clasifican en 4 grupos distintos. Las penicilinas naturales, las penicilinas que son resistentes a las penicilinasas, las aminopenicilinas o penicilinas de espectro ampliado y las penicilinas de espectro dirigido. Las penicilinas naturales son las penicilinas originales, ¿sí? Las que posiblemente las que produjo prácticamente Fleming, y de ellas van a tener que acordarse de 3, ¿no? Prácticamente todas. La penicilina B corta o fenoximetilpenicilina, que es la famosa penoral, que es la penicilina que yo la doy por vía oral, ¿sí? En los adultos necesita por lo menos 4 dosis diarias. En los niños podemos disminuir la cantidad de dosis porque ellos tienen menos maduro su riñón, y al tener menos maduro su riñón, el clearance, la limpieza es más lenta, entonces queda el fármaco circulando más tiempo, la vida media se prolonga. La penicilina G sódica, que vamos a dar por vía endovenosa, que es tiene un solvente acuoso, entonces uno le puede dar por vía endovenosa, esa se administra varias veces al día, por lo menos cada 4 horas. Y la penicilina G benzatínica, que es una penicilina natural unida a una gran proteína que es la benzatina, que hace que cuando uno la inyecte, debe inyectarla por vía intramuscular profundo en la zona glútea, genera depósitos que hacen que se libere lentamente la penicilina durante 28 días a 30 días. O sea que una sola inyección me cubre 28 días. Sabido qué tenemos en el grupo de las penicilinas naturales como para poder prescribir, tenemos que saber contra qué gérmenes vamos a obtener o vamos a poder utilizar este grupo de penicilinas naturales. Bueno, vamos a poder usar para cocos gram positivos y negativos, vamos a usar para bacilos gram positivos, vamos a usar para anaerobios gram positivos y para el treponema pálido, para el tratamiento de la sífilis. Ahora, son muy susceptibles, o sea, se destruyen fácilmente por la acción de las beta-lactamasas, y para dolor de cabeza nuestro hay muchísimos gérmenes que entran dentro de ese espectro que son hoy resistentes. Consejo, tengan siempre cerca de ustedes una clasificación de gérmenes. Entonces, cuando ustedes nombran un germen, vayan y ubíquenlo en la clasificación de si es coco, bacilo, positivo, negativo, aerobio, anaerobio, para empezar a ejercitar. No importa si se acuerdan de los raros, pero sí, por ejemplo, un estafilococo, un estreptococo, un gonococo, un neumococo, eso tienen que saber qué tipo de gérmenes. Entonces, sabiendo el espectro, nosotros podemos pensar para qué vamos a utilizar. Entonces, cuando estamos frente a un paciente, lo primero que vamos a hacer es lo vamos a revisar y vamos a encontrar el foco infeccioso, es decir, de dónde nosotros pensamos que está viniendo esa fiebre, esa infección. Una vez que sabemos el foco, epidemiológicamente sabemos, ustedes saben eso de micro, tienen que agarrarse de lo que han aprendido en micro, ustedes tienen que saber, a ver, qué gérmenes habitualmente generan esa enfermedad. Una cistitis, una infección urinaria baja de la vejiga, pensamos habitualmente en una Escherichia coli. Una faringitis, como dijo el profesor, muchísimas veces virus, pero si fuera que estoy pensando que es bacteriano, y bueno, por ahí puedo pensar en quién, en el Streptococcus pneumoniae, en la moraxela, en un neumococo. Entonces, de esa manera, sabiendo el bicho y sabiendo qué tipo, si es un coco, un bacilo, un positivo, un negativo, un aerobio, un anaerobio, voy a ir a pensar, de acuerdo a mi espectro, qué antibiótico le voy a poder dar. Entonces vamos a pensar para qué usos terapéuticos podríamos usar estas penicilinas naturales, razonando de esa manera. Pero vamos a utilizar como ejemplo solamente algunas cosas epidemiológicamente frecuentes para ustedes y de la práctica común de un médico general. Hay muchas otras indicaciones, pero este es el mismo razonamiento que siempre lo van a hacer en el transcurso de toda su carrera y después en toda su vida. Entonces, por ejemplo,
Si quiero, un ejemplo de un coco positivo es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ese que ustedes aprendieron, que era un coco positivo que en el cultivo teníamos la cadenita. Y por ejemplo, una faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico, una celulitis, una erisipela. Este es el germen que es altamente sensible, prácticamente no hay en el mundo un estreptococo beta hemolítico del grupo A que sea resistente a la penicilina, y por lo tanto penicilina natural, este grupo se convierte en el fármaco de elección. ¿Cuál de todas estas le darían a su paciente? ¿Podrían darle fenoximetilpenicilina por vía oral? Por supuesto, pero tiene que tomar varias veces al día durante un esquema de varios días. Penicilina G sódica endovenosa, demasiado para una faringoamigdalitis, me parece demasiado darle endovenoso, y siempre que podíamos, ¿se acuerdan? Teníamos que elegir la vía oral porque era la autoadministrable, la más económica, la más fácil para el paciente. Y digamos que podría ser una opción interesante la penicilina G benzatínica intramuscular en una sola dosis, sobre todo en aquel paciente que uno por ahí piensa que no le va a cumplir el tratamiento y uno verdaderamente necesite erradicar a ese estreptococo beta hemolítico del grupo A de la garganta de la faringe. También dentro de los cocos positivos aerobios sabemos que está el Staphylococcus aureus. ¿Se acuerdan? El coco positivo que crecía en los cultivos como si fuera un racimo de uva. Entonces yo pensaría una infección, por ejemplo, cutánea con pústulas, un flemón, algo que tenga pus, y donde yo esté pensando que está el Staphylococcus aureus, por espectro yo podría pensar que penicilina natural me serviría. Ahora, no sirve más, ¿por qué? Porque el Staphylococcus aureus se avivó, generó la penicilinasa y se ha hecho altamente resistente a las penicilinas naturales. Entonces, antes podría ser tratado el Staphylococcus aureus con penicilinas naturales, hoy el Staphylococcus aureus ni se les ocurra darle penicilina porque lo único que va a hacer es engordar. Dentro de los cocos negativos, podríamos pensar, por ejemplo, en el gonococo, el famoso germen de la gonorrea. Está, fíjense, en rojo y entachado, o sea, es un coco positivo por espectro, negativo por espectro me daría, pero yo no puedo medicarlo porque hoy a una gonorrea con penicilina hoy en día, ¿por qué? Porque es altamente resistente. Un neumococo que podría tenerlo, por ejemplo, en una neumonía o en una meningitis, tampoco se me ocurre empezar el tratamiento con una penicilina natural, y tampoco una Moraxella catarrhalis que la podría encontrar, por ejemplo, en una faringoamigdalitis. O sea, una cosa es saber el espectro, una cosa es saber de qué tipo de bicho podríamos estar hablando en la empiria, y otra cosa es después pensar si en el medio donde yo estoy trabajando, cuál es la sensibilidad de este germen. Y eso es lo que genera el dolor de cabeza cuando ustedes estudian antibióticos. Pero ya les dije, isquion en la silla, y esto se gana. Dentro de los bacilos positivos deberíamos acordarnos de la listeria, que es un germen que por ahí no le damos mucha bolilla cuando lo estudiamos en micro, pero tendríamos que tenerlo en cuenta, porque la listeria es una intracelular sensible a penicilina que puede generarles tanto meningitis como neumonía, puede generar otras cosas, pero bueno, con que se acuerden más o menos de eso estaríamos bien. Y también son sensibles las infecciones por anaerobios, por ejemplo, Clostridium perfringens, el de la gangrena gaseosa, el de la gangrena que uno gaseosa porque uno cuando palpa la herida crepita, el del tétanos y el del botulismo, pero no el difícil. Para el difícil se medica con vancomicina, que es un glucopéptido. Entonces, fíjense, ¿cómo van a estudiar? Primero van a estudiar la clasificación, van a estudiar los prototipos, van a estudiar el espectro, pero después van a tener que fijarse claramente si dentro del espectro existe algún germen que entraría, o sea, que entraría por espectro, pero la resistencia hace que ustedes no lo pueden utilizar. Esto es penicilinas naturales, el primer grupo de las penicilinas. Con respecto a las penicilinasas resistentes, SFC sin fórmula comercial, no existe en la Argentina. Son penicilinas que son
resistentes a esas penicilasas, a esas beta-lactamasas. Serían buenísimas, por ejemplo, para ese Staphylococcus aureus, por ejemplo, que genera, o para el gonococo, o para cualquiera de ellos que ha generado penicilinasas y que no las podríamos tratar más con penicilina natural, pero no las tenemos en la Argentina. Entonces, para estas infecciones generadas generalmente por el Staphylococcus aureus, meticilino resistente, que son los que ustedes leyeron como MRSA, en insectos seguramente, en micros seguramente, también los tratamos con vancomicina, que es un glucopéptido, también actúa sobre la pared bacteriana. O sea que de este grupo solamente tienen que saber eso, que no existe prácticamente, entonces mucho no hay que saber. Las aminopenicilinas o penicilinas de espectro ampliado son, recuerden, la amoxicilina, que generalmente la que damos por vía oral, todo el mundo toma amoxicilina, y la ampicilina, que se da por vía endovenosa. ¿Sí? Con que se acuerden, esos dos estamos hechos. Tienen el mismo espectro que las penicilinas naturales, menos treponema pallidum, sífilis es penicilina natural, el mismo espectro, menos treponema pallidum, ampliado. ¿Hacia dónde ampliamos? Hacia los bacilos negativos que no los teníamos en el espectro de las penicilinas naturales. Entonces, yo podría tratar, por ejemplo, al estreptococo beta hemolítico con esto, claro, porque entra el coco positivo, estreptococo positivo, si tiene el mismo espectro que la penicilina natural, obviamente que entra el estreptococo beta hemolítico, pero estoy ampliando hacia bacilo negativo. Entonces, ¿para qué en una faringitis, donde yo estoy pensando que es el coco positivo en cadena, estreptococo beta hemolítico, que se muere con la penicilina natural, para qué le daría una aminopenicilina de espectro ampliado hacia bacilo negativo? Estoy cubriendo demasiado espectro para algo que tengo, algo mucho más específico. ¿Se entiende cómo tienen que ir razonando el esquema antibiótico? Estamos hablando de lo empírico. Si ustedes tienen el cultivo y el antibiograma, ya es mucho más fácil decidir, aunque tampoco es fácil. También hay que hacer todas estas deliberaciones para no tirar, digamos, un tiro con escopeta y que largue perdigones para todo lado. Tenemos que tener el tiro lo más en el ojo de la bacteria que está generando la infección. ¿Para qué? Para no generar resistencia de los otros o selección de flora, matando un montón de cosas y dejando libre justo lo que por ahí nosotros no queríamos que quede creciendo dentro de la flora de nuestro paciente. Entonces, ¿para qué vamos a usar las aminopenicilinas de espectro ampliado? Vamos a utilizar para infecciones respiratorias altas, por ejemplo, una otitis media aguda. Dijo el profesor hoy, la otitis media aguda puedo tener una conducta expectante. Por supuesto, tengo un paciente con otitis media aguda, mayor de 2 años, obviamente, porque los pediatras después les van a enseñar que hay ciertas otitis medias agudas que ellos tratan inmediatamente y hay otros que tienen conductas expectantes. Entonces, yo tengo, digamos, que no sean los chiquititos. Una otitis media aguda, yo puedo tener una conducta expectante porque en la mayoría de los casos se curan sola, 24, 48 horas, pero digamos que no mejora o que empeora peor. Entonces a estos pacientes yo voy a pensar en darle, por ejemplo, una aminopenicilina de espectro ampliado porque además de cocos positivos podría tener algún negativo o un bacilo negativo. Lo mismo pasa con la sinusitis bacteriana. Tengo recuperación del neumococo y la moraxella y el Haemophilus influenza porque estamos cubriendo negativos. Entonces, fíjense, es una muy buena opción, por ejemplo, para las neumonías. Entonces, antes, cuando yo estudiaba antibióticos, el siglo pasado, nosotros podíamos darnos el lujo de tratar una neumonía con una penicilina natural. Hoy, como el neumococo, la moraxella, el Haemophilus influenza son resistentes a la penicilina natural, el esquema autorizado, o el primer esquema que se indica en la Argentina por epidemiología, tiene aminopenicilina o penicilinas de espectro ampliado. Para infecciones respiratorias, entonces, altas y bajas.
Para infecciones urinarias bajas no complicadas, la famosa cistitis, la infección solamente de la vejiga, generada por vía ascendente, es decir, por los gérmenes del periné que ascienden por uretra hasta la vejiga. Como las mujeres tenemos uretras más cortas que los varones, tenemos gran predisposición a la cistitis, alta prevalencia en las mujeres, baja prevalencia en los hombres, gérmenes más frecuentemente afectados, tengo que pensar por epidemiología, Escherichia coli. Entonces, bacilo negativo, ampicilina serviría, por supuesto, o amoxicilina serviría, por supuesto que serviría. El problema es que se ha hecho también muy resistente. Entonces, ojo, una infección urinaria con esto, porque para eso yo necesito tener un cultivo y un antibiograma que me confirme que esa Escherichia coli ha sido sensible. Eso en una mujer común. Ahora, en una mujer, posiblemente en una mujer no embarazada, tenga mejores opciones empíricas que justamente este antibiótico por el hecho de la resistencia. Ahora, en una mujer con cistitis embarazada, en donde esas otras opciones están contraindicadas porque la señora está embarazada y tiene un bebé y esas opciones pueden ser teratogénicas, entonces en la mujer embarazada los beta-lactámicos, las aminopenicilinas para la infección urinaria son primera elección. Ahora, siempre con cultivo y antibiograma, para confirmar que esa Escherichia coli es verdaderamente sensible a este antibiótico. Y para la enfermedad ulceropéptica generada por el Helicobacter pylori, la amoxicilina forma parte de la terapia o de uno de los esquemas que se utilizan para matar al Helicobacter pylori, que son generalmente esquemas que utilizan uno o dos antibióticos, no solo aminopenicilina, ¿sí? Pero forma parte. Las penicilinas de espectros dirigidos, la que se tienen que acordar es piperacilina, ¿sí? Y se comercializa piperacilina tazobactam. Viene junto, es una asociación farmacológica a dosis fija y es absolutamente racional. Es una de las pocas asociaciones farmacológicas a dosis fijas que son racionales y que vamos a ir viendo durante el año. Entonces, es piperacilina, que es un beta-lactámico, y tazobactam, que es un inhibidor de la beta-lactamasa, ese que yo había puesto en la clasificación de color verde, que ya vamos a hablar de qué se trata. Gracias a Dios viene solamente por vía endovenosa, entonces no se usa descabelladamente en la vida. ¿Por qué? Porque deben reservarse para gérmenes que no responden a otros antibióticos. Realmente, si nos ponemos a usar todo lo que hay para cualquier cosa, nos vamos a quedar sin nada. Entonces, estas que son de espectro dirigido, son dirigidos para estos gérmenes que están nombrados acá abajo, que son bacilos negativos, que generalmente son muy resistentes. Fíjense que son de los que estaban mencionados en el listado de los escapes. Por lo tanto, guardemos esta piperacilina tazo para estos casos cuando realmente sospechemos esta clase de gérmenes y no andemos usando para, por ejemplo, una Escherichia coli, que también es un bacilo negativo, amiguito de todos estos, que yo podría tratar fácilmente con piperacilina tazo, pero tengo opciones un poco menos, digamos, menos magníficas para que podría seleccionar. Hasta ahí las penicilinas naturales, el grupo de las penicilinas. Entonces, las penicilinas, las que tenemos que acordarnos son las penicilinas naturales, las aminospenicilinas de espectro ampliado y las de espectro dirigidor. Las resistentes a las penicilinas ni las menciono porque en la Argentina no hay. Los inhibidores de la beta-lactamasa, ese grupo que le puso en color distinto y que no son verdaderos antibióticos, si yo doy un inhibidor de una beta-lactamasa a un paciente infectado, no mato a ningún bicho, no hago nada, directamente, absolutamente nada. Lo único que hacen esto es inhibir a la beta-lactamasa, entonces el antibiótico que está unido a él, que se administra en forma conjunta, recupera su espectro. Ni siquiera gana más espectro. Recupera. Entonces, si
uno, por ejemplo, amoxicilina más ácido clavulánico, el ácido clavulánico, que es un inhibidor de la beta-lactamasa, hace que amoxicilina recupere su espectro, ese espectro que nosotros conocemos. Lo mismo, si utilizamos piperacilina, tazobactam hace que piperacilina no sea destruida por la beta-lactamasa. De piperacilina tazo ya hablamos en la transparencia pasada, y la que las quiero mencionar es la amoxicilina ácido clavulánico. Es otra de las asociaciones farmacológicas a dosis fijas totalmente racionales. Amoxicilina es el antibiótico, ácido clavulánico no es antibiótico. Es simplemente el recuperador, ¿sí? El que le mata, o que destruye la enzima. ¿Qué tenemos que saber de amoxicilina y ácido clavulánico, de esta asociación farmacológica a dosis fija, que es de amplio espectro? De amplio espectro. Entonces, no vale querer matar a un estreptococo beta hemolítico del grupo A de la faringitis con amoxicilina ácido clavulánico. Es demasiado. No va a morir, ¿no? Porque es un coco positivo que ustedes ven ahí en el espectro, está contenido. Pero además es de coco positivos, negativos, bacilos positivos, negativos, aerobios y anaerobios. Es verdaderamente un fármaco, es tan racional que lo podemos considerar como un solo fármaco, de amplísimo espectro. Tal es así que podría utilizarse incluso para infecciones donde esté comprometido, o donde, por ejemplo, sospechemos que se encuentre implicado el bacteroides fragilis, que es un germen anaerobio, bacilo negativo anaerobio, que se encuentra en las infecciones del tubo digestivo. Es un fármaco de muy buena opción, por ejemplo, para el tratamiento de heridas, de mordeduras de animales, donde nosotros sabemos que mordeduras de animales o mordedura incluso del humano, donde la boca es muy sucia, hay gérmenes aerobios, anaerobios positivos, negativos. Por eso esta amoxicilina más ácido clavulánico es una muy buena opción. O sea que no es un antibiótico que haya que andar usando libremente. Si bien no son antibióticos los inhibidores de la beta-lactamasa, son moléculas que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo y como molécula pueden generar reacciones adversas, y no están libres de las reacciones adversas, y las más frecuentes son los trastornos gastrointestinales. Cualquiera que haya tomado amoxicilina más ácido clavulánico se debe acordar que a los pocos días, al segundo o tercer día, comenzó con molestias gastrointestinales, dispepsia, sensación de plenitud e incluso diarreas. Esas son las penicilinas. Con respecto al otro grupo, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Sí, había Yo por de... ahí, Doc, yo le agrego por ahí. También puede ser que haya una asociación de, tipo, con un inhibidor de beta-lactamasa con la ampicilina. Sí. De los de espectro ampliado también, pero yo les marco los que nosotros consideramos como prototipos, ¿sí? Con que ustedes se acuerden de eso, está bien. Ahora, si vos encontraste ampicilina más un inhibidor de la beta-lactamasa, y directamente tu cabeza hace un traspaso hacia ese otro grupo que vos ya vas a estar dominando porque sabes amoxi más el inhibidor de la beta-lactamasa, y lo único que tendrías que recordar distinto es si hay alguna diferencia, ¿sí? Perfecto, gracias. Pero sí. Pero nosotros hay otros antibióticos dentro de estos grupos, pero a nosotros nos alcanza con que ustedes sepan los que nosotros les señalamos en los teóricos y los que son prototipos de grupo, ¿sí? La memoria, ahora que están empezando, que recién empiezan con grupos y con fármacos, por ahí uno quiere aprenderse 2, 3 de cada grupo. Sugerencia, acuérdense poco, pero seguro, porque al finalizar el cursado son muchos los grupos farmacológicos que uno tiene que acordarse, entonces ahí uno se hace una pequeña ensalada. Si tienen capacidad de memoria, apréndanse lo que quieran, pero mínimamente tienen que saber los prototipos. ¿Está?
Bien, te decía Isabel que una alumna preguntó que se le cortó justo Ana Luz, que se le cortó justo una parte donde vos explicabas para las embarazadas con cistitis cuál sería el fármaco de elección. Para la embarazada, en una embarazada, cualquiera sea la infección que tenga, cualquiera sea cistitis, faringitis, lo que sea que la embarazada, ustedes digan, esta embarazada está con fiebre, traten de encontrar un beta-lactámico, ¿tá? Porque el beta-lactámico es el más buenito para su bebé. La embarazada es una persona como una no embarazada, pero en este momento está llevando un bebé. Entonces hay que buscar el grupo farmacológico que sea menos tóxico para el bebé. Y dentro de los beta-lactámicos van a estar siempre los menos tóxicos. Ahora, Ana, la Escherichia coli, o sea, para una cistitis, una infección urinaria baja, vejiga, para una embarazada, una muy buena opción es las de espectro ampliado, ¿sí? Una ampicilina, por ejemplo, una amoxicilina. El problema es que la Escherichia coli es muy resistente, porque si no, ¿por qué le vamos a dar amoxicilina a una infección urinaria baja, Escherichia coli, a una embarazada y no a una no embarazada? ¿Por qué? Porque la Escherichia coli se ha hecho muy resistente. Entonces, lo que tenemos que saber es que sí o sí a esa mujer, por más que sea la primera infección urinaria, la vamos a cultivar. La vamos a cultivar y le vamos a pedir antibiograma, porque tenemos que estar seguros de que le hemos dado un antibiótico sensible. ¿Tá? Y si no, ahora a medida que vayamos pasando los diferentes antibióticos, vamos a buscar opciones para esa madre que está embarazada, incluso para nosotras mismas, para las no embarazadas o para los varones que hacen una infección urinaria, vamos a encontrar otras opciones. Pero siempre tenemos que buscar de todas las opciones que tenemos, cuál es la primera elección. Y la primera elección va a depender de muchas cosas, y entre ellos es buscar siempre el antibiótico que sea más específico para ese germen en ese lugar donde está. Está en vejiga, está en el cerebro, está en la neumonía, ¿qué está haciendo? ¿Quedó claro, Ana? Vas a dar amoxicilina a la embarazada, pero sí o sí se cultiva. ¿Por qué digo sí o sí se cultiva? Porque por ahí una primera infección urinaria en una mujer joven no se cultiva, se medica. ¿Tá? Porque hasta que venga el cultivo te terminó el tratamiento prácticamente, ¿sí? Bueno, nada más, seguimos. Yo te escucho muy despacito. Ahí sí. Miren, no se asusten con antibióticos. Van a leer un grupo, se van a sentir que dominan antibióticos, van a leer los segundos, terceros, van a terminar de leer, van a sentir que no saben nada. No importa. Van a tener que volver a leer y volver a leer y volver a leer. Esa es la historia natural de los antibióticos. No se dejen cansar, no se dejen vencer por los antibióticos, ¿sí? Es la historia natural. Pregúntenle a todo chico más grande y todos tuvieron el mismo proceso de aprendizaje. Lo que yo sugiero es que aprendan bien las clasificaciones, que ubiquen bien quién es el prototipo de cada grupo, que aprendan bien el espectro, porque el espectro es el espectro, digamos, tal así que ha sucedido que últimamente, por ejemplo, hay antibióticos con un espectro X, para el cual ya no estábamos usando para determinada patología. Sabíamos que estaba, por ejemplo, la pseudomona en su espectro, pero no usábamos porque la pseudomona se hizo muy resistente y se ha dejado de usar durante muchos años, y la pseudomona recuperó la sensibilidad. O sea, el antibiótico recuperó la sensibilidad, porque la pseudomona, al estar olvidada de ese antibiótico, se relajó, digamos. Entonces, mi sugerencia es: estudien bien las clasificaciones. En nuestra época empapelábamos nuestras casas y poníamos penicilinas en la pared de la derecha, cefalosporinas
poníamos en el techo y así sucesivamente. Hagan las estrategias pedagógicas que más les gusten, estudian la clasificación, estudian el espectro, porque eso tienen que saber, por más que sea resistente después a algún bicho de ese grupo, pero el espectro es el espectro, y después van a tener que aprender cuáles son las resistencias. Y las resistencias van a depender también mucho de dónde van a trabajar. Si uno lee guías norteamericanas, por ahí algunas tienen pequeñas diferencias con las guías europeas o tienen pequeñas diferencias con nuestras guías. Incluso tenemos que saber dónde vamos a ir a trabajar o dónde estamos trabajando. No es lo mismo medicar una infección urinaria posiblemente en el Hospital Vidal que medicar una infección urinaria en un pueblo del interior. Entonces, también tengo que terminar conociendo el día de mañana, cuando ustedes se reciban, a qué es sensible el bicho que generalmente produce la enfermedad que yo estoy tratando. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no se preocupen, no se alarmen, yo no los quiero estresar, pero sí quiero que se ocupen, porque de otra manera antibióticos no van a estudiar, no van a aprender nada, y se necesita que se machaque el cerebro con antibiótico de acá en más todos los años para que cuando lleguen a quinto y den infecto tengan alguna idea más acabada del tema. Por eso mismo hicimos ese apunte para que sea más chiquitito y más concreto la información. ¿Sí? Tranquilos, van a terminar sabiendo. Vamos con el grupo de las cefalosporinas. Las cefalosporinas las clasifican en generaciones, primera, segunda, hasta la quinta generación. En general, pónganlo así, como que la primera generación es mucho para positivos y poco para negativos, y a medida que caemos hacia abajo, vamos ganando efectividad contra los negativos. ¿Sí? Entonces, mucho positivo arriba y mucho negativo abajo. No quiere decir que solo positivo arriba y solo negativo abajo. Dije mucho, predominio. ¿Está? La primera generación. Entonces, vamos primero con qué nombres van a tener que acordarse. La cefalexina, por vía oral, se tienen que acordar, ¿sí? Se administra por lo menos cada 6 horas. Cefazolina cada 8 y cefalotina cada 6 por vía endovenosa. Esos son los 3, creo que hay como 10 en el libro. Ustedes con que se acuerden esos 3, estamos hechos. Espectro. ¿Contra qué son sensibles? O sea, ¿qué gérmenes son sensibles a estas cefalosporinas de primera? Hasta tanto no se hicieron resistentes. Los cocos positivos, los bacilos positivos y algunos negativos. Gracias a Dios, dentro de esos bacilos, algunos negativos, está la Escherichia coli, y ahora les voy a explicar por qué me gusta que esté la Escherichia coli. Anaerobios de la boca, ¿sí? Y son los que prácticamente más resisten a las penicilinasas. Entonces, sabiendo eso, vamos a pensar en infecciones de piel y partes blandas. Por ejemplo, toda infección donde yo pienso que está el Staphylococcus aureus, ese que dijimos que crecía como racimo de uva, que ya no es más sensible a la penicilina natural, si es de los buenitos, los meticilinos sensibles, no los que son los MRSA, los buenitos, los estafilococos, que hoy los podemos clasificar como buenos, entre comillas, eso los vamos a tratar con cefalosporinas de primera generación. Una infección urinaria baja, no complicada, una cistitis, que habíamos dicho que ¿quién era el germen más frecuente? La Escherichia coli. Una cefalosporina de primera generación podría cubrirnos gracias a esto, a que algunos bacilos, viste que les dije, algunos bacilos, la Escherichia coli entre ellas, entonces para una cistitis en niños, los pediatras usan muchas cefalosporinas de primera generación. ¿Por qué? Porque dentro de las opciones que después van a ver cuando vean los otros grupos, para Escherichia coli en infección urinaria, por ahí están contraindicados en los niños por alguna cuestión. Y para profilaxis, ¿se acuerdan que el doctor les dijo que a los antibióticos podrían utilizarse para
tratamientos o para profilaxis, bueno, para profilaxis quirúrgicas se utilizan la cefalexina o la cefazolina. Entonces, las indicaciones que queremos por ahora que se vayan acordando son estas. ¿Es lo único para lo que se usa una cefalosporina de primera? No, no es lo único. En el transcurso de la carrera van a ver que no, pero no le podemos llenar la cabeza con todo en una sola, de una sola vez. Entonces, por ahora, con que se acuerden de esto, vamos a estar bien. Las cefalosporinas de segunda generación, gracias a Dios, se tienen que acordar solamente de cefuroxima, tanto vía oral y vía parenteral se comercializa, entonces con esa sola estamos bien. Comienzan a ampliar su espectro contra los gérmenes negativos. Podría utilizarse en otitis media aguda o en infecciones urinarias bajas no complicadas, pero tenemos que estar seguros o que habitualmente si nosotros damos estos antibióticos, nuestros pacientes responden a este antibiótico, porque si habitualmente tenemos fracasos terapéuticos o si hice infección urinaria, hice cultivos y siempre me da resistente la Escherichia coli a esta cefalosporina de segunda y ya no voy a ser necio de seguir utilizando. O sea, son fármacos que en algún momento la cefuroxima se utilizó mucho y ahora prácticamente la resistencia es importante, entonces no se está usando. Sí, dentro de las cefalosporinas de segunda hay una que es la cefamicina, que tiene una estructura ligeramente distinta, que la hace importantemente resistente a las beta-lactamasas, entonces se reserva para los estos gérmenes que yo les dije que son productores de beta-lactamasas de espectro ampliado, digamos. Entonces, que generalmente son enterobacterias. Entonces, cuando ustedes escuchan cefamicina, piensen en BLES y no usen para otra cosa, y cuando escuchen que es un germen BLES, piensen en cefamicina. No es la primera elección, pero sí hay que reservarlo para los BLES. ¿Dónde quedó mi acá? Las cefalosporinas de tercera generación, seguimos ampliando para negativos, y los que vamos a encontrar acá y que tienen que recordarse son cefixima, que es por vía oral, pero piensen bien si verdaderamente merece, por más que venga por vía oral, no amerita que porque viene vía oral puede usar para cualquier pavada, no, viene por vía oral para poder dar, por ejemplo, de alta a un paciente que estaba por vía parenteral. Entonces, para poder darle de alta, y ustedes saben que si yo saco del hospital a un paciente, evito que se contamine o que se infecte con una intrahospitalaria, por ejemplo. Entonces, pero no porque viene por vía oral, entonces cualquiera puede recetar para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, cefixima se van a acordar por vía oral y cefotaxima se van a acordar para vía endovenosa. Pero a su vez se van a acordar de ceftazidima y cefoperazona, pero tiene que guardarse en la cabeza ceftazidima y cefoperazona pseudomonas. Es como, fíjense que quede como un versito. Entonces, guarden si es posible para pseudomonas. No se da sola, generalmente se asocia a otro antibiótico antipseudomonas, generalmente un aminoglucósido, que después ya van a ver lo que es. Entonces, ceftazidima, cefoperazona son cefalosporinas de tercera, que las trato de guardar para pseudomonas, trato de no usar para otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pseudomona es uno de los gérmenes que me da más dolores de cabeza porque es muy vivo para hacer la pseudomona, es muy viva para hacer resistencia bacteriana. Entonces, ¿para qué podríamos utilizar cefalosporinas de tercera generación? Para meningitis. Obviamente, el neumococo, el meningococo, que generalmente están generando las meningitis, entonces para que ya sabemos que no podemos dar penicilina porque se hicieron resistentes a la penicilina, tratamos con cefotaxima o con ceftriaxona como fármaco de primerísima elección. Cuando ustedes llegan, ¿se acuerdan que hoy dijo el doctor que había situaciones en donde yo tengo que apurarme y hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento? Bueno, esta es una de las cosas, es una emergencia, una meningitis bacteriana. Desde el momento que ustedes dijeron, este paciente
podría tener una meningitis y le empiezan a cultivar y sacar el encefalorraquídeo y lo que quieran hacerle al paciente antes de ponerle el antibiótico debe estar circulando antes de la hora. O sea, o por lo menos ustedes tienen tiempo para hacer todo lo que quieran hacer 1 hora. Después tiene que estar con antibiótico. No pueden estar pavoneando por ahí, ¿sí? O sea que si van a hacerle algo al paciente, se tienen que apurar. Entonces, ante una sospecha de meningitis bacteriana, el tratamiento empírico, cefotaxima o ceftriaxona, que son 2 de tercera generación. Para infecciones de transmisión sexual, el gonococo, que antes podía haberlo medicado con una penicilina de las buenitas, de las naturales, bueno, hoy el gonococo se hizo multiresistente o bastante resistente, ojo con el gonococo, entonces el gonococo lo tengo que tratar con una cefalosporina de tercera, una sola inyección intramuscular, gonococo muerto. Se trata al infectado y a todas las parejas de 60 días atrás, ¿sí? Y también sirve para matar al Haemophilus ducreyi. Pero no sirve para clamidia. Acuérdense que clamidia, que es otra de las enfermedades de transmisión sexual muy frecuentes, que muchas veces asintomática, entonces yo mato con esto al gonococo, mato al ducreyi, al Haemophilus ducreyi, pero no la mato a la clamidia, que es una intracelular. Tengo que ponerle algo que después van a ver, un macrólido, que me mata a los intracelulares. Y me sirve para infecciones para pseudomonas. Ojo, la ceftazidima y la cefoperazona deben reservarse para pseudomonas. A propósito, les pongo así y les digo tipo versito para que se les grabe en la sinapsis. Las cefalosporinas de 4ª y de 5ª generación, rogaría que no use un médico general en un tratamiento ambulatorio. Las que nos vamos a acordar son cefpirome por vía oral y cefepime por vía endovenosa intramuscular, y para la de 5ª, la ceftarolina, que viene por vía endovenosa. Lo único que no es que amplían demasiado el espectro, pero bueno, podrían ser una opción ante resistencias a otras cefalosporinas. ¿Cómo vamos a saber? Porque el antibiograma nos va a decir sensible a, resistente a, pero por favor tratemos de no utilizar para cualquier otra cosa en donde ya vimos que por ahí tenemos opciones o alternativas un poco más específicas. Algo tenemos que guardar para cuando haya gérmenes resistentes. Con eso terminamos la clasificación. Pero no es solamente clasificación, ahí ya pusimos espectro y usamos usos terapéuticos. A mí me gusta que cuando uno estudia grupo, lo estudie también la farmacocinética por grupo, así que les organicé una presentación acá en donde ustedes van a tener la farmacocinética de todos los beta-lactámicos, tanto penicilinas como cefalosporinas. Por vía de la administración, entonces por vía oral y por vía parenteral. Como grupo estoy hablando. Por vía parenteral van a tener por vía endovenosa y por vía intramuscular. Todos los grupos prácticamente tienen representantes que los podemos administrar por vía oral. En general, todos los que se dan por vía oral necesitan 2 o más tomas diarias. ¿Sí? O sea, que no son esquemas antibióticos muy fáciles, porque hay que acordarse. Inicialmente, cuando uno está con fiebre y con malestar, uno se acuerda de tomar el antibiótico, pero a medida que uno ya no tiene fiebre, ya no le duele la garganta o ya no tiene ardor al orinar, ya es difícil acordarse de tomar un antibiótico 2 veces al día o 3 veces al día. Y eso hay que recalcar al paciente que aunque uno mejoró, se le fue la fiebre, ya no le duele más el oído, no le duele más la garganta, uno tiene que terminar el esquema los días que se le indicó. No es que uno toma hasta que se sienta bien. Lo otro que hay que ver si es con las comidas o lejos de las comidas, la fenoximetilpenicilina, la penicilina esa, la original, la penicilina de B corta, esa hay que tomarla alejada de las comidas porque es ácido sensible, y lejos de las comidas es 1 hora antes o 2 horas después de haber comido. Entonces, en general, cada vez que ustedes elijan un tratamiento para alguien ambulatorio, tendría que utilizar la vía oral. En general, siempre existen excepciones y grises en salud, así que en general. Por vía parenteral,
pueden ser endovenosas o intramusculares, pero todas también tienen por vías endovenosas, y la mayoría, cuando es endovenosa, lo hace varias veces al día. Pero bueno, si el paciente requiere endovenosa, estará internado, tendrá la vía y utilizaremos la vía para la administración. No es que le vamos a estar pinchando la vena todas las veces. Y tenemos también presentaciones por vía intramuscular. La que hay que acordarse es la penicilina benzatínica, que es intramuscular profunda. Como es de depósito, genera un proceso inflamatorio, por lo tanto, lejos del ciático. Esta es una reacción adversa a un niñito que le pusieron una penicilina benzatínica, y en la reacción inflamatoria se llevó por delante al ciático y quedó con ese déficit neuromuscular. Siguiendo con la farmacocinética, una vez que se absorbe, se transportan y se distribuyen. En la distribución hay que revisar y hay que acordarse quién pasa a la barrera, porque una cosa es que arriba en la cabeza tengamos un determinado germen que sea sensible a uno de los beta-lactámicos que hemos estudiado, pero hay que ver si ese beta-lactámico que yo le quiero dar realmente pasa la barrera hematoencefálica para tratarme la meningitis, la encefalitis, lo que esté generando. Entonces, dentro de las que pasan la barrera y que llegan a concentraciones que pueden llegar a ser terapéuticas, tenemos las penicilinas. Dentro de las penicilinas tenemos a las penicilinas naturales, excepto la benzatínica no pasa. O sea, si yo voy a tratar una meningitis, voy a utilizar una gesódica, ¿sí? la que elegimos, que se da endovenosa por lo menos cada 4 cada 6 horas. La ampicilina atraviesa la barrera, y piperacilina tazo, que era la que usábamos para pseudomonas, atraviesa la barrera. Entonces, si yo tendría una sospecha de una pseudomona, esto podría ser una opción. Dentro de la cefalosporina cefuroxima, que era la de segunda, pasa la barrera, pero hoy en día no se usa prácticamente para meningitis, porque los gérmenes han adquirido muchísima resistencia. Y como dijimos, dentro de las de tercera, cefotaxima y ceftriaxona son el tratamiento empírico. Ante la primera sospecha que yo tengo de una meningitis, va uno de estos, ¿sí? De esquema va esto. Y otra vez, dentro de las terceras, ceftazidima cefoperazona, la utilizamos también la guardamos para pseudomonas. Entonces, tenemos que acordarnos de esto. Y ¿por dónde lo eliminamos? Lo eliminamos fundamentalmente por vía renal. Todos los beta-lactámicos se eliminan fundamentalmente por vía renal, prácticamente sin metabolización. Y hay algunos que hay que acordarse: penicilina, ceftriaxona y cefoperazona se eliminan por vía hepatobiliar. Entonces, estos podrían ser, por ejemplo, una muy buena opción cuando uno tiene una infección biliar, o en el caso, por ejemplo, de un paciente que tenga una insuficiencia renal y uno quiera darle un beta-lactámico, podría utilizar una de estas opciones para evitar la eliminación renal. Esa es la farmacocinética de todo el grupo. Con que ustedes se acuerden, esto están hechos. Dentro de las reacciones adversas de los beta-lactámicos en general, la vedette de los beta-lactámicos es la reacción de hipersensibilidad. ¿Se acuerdan que en el trabajo práctico de reacciones adversas a los medicamentos estaba el nenito de 10 años que había tomado la amoxicilina y hizo la reacción cutánea del rash y el prurito después de haber tomado no sé cuántas dosis porque le habían dado por un dolor de garganta? Bueno, esta, él había tomado la ampicilina, que es un beta-lactámico del grupo de las penicilinas, e hizo la reacción de hipersensibilidad. Es una reacción, como ustedes se acuerdan, de tipo B, inmunoalérgica, es decir, que una reacción en la cual uno tiene que estar sensibilizado primero. La primera vez que uno toca o está en contacto con el alergeno no hace nada, solamente se sensibiliza, y una segunda vez hace la reacción. Ahora, uno puede sensibilizarse con un beta-lactámico en la naturaleza, porque acuérdense que son productos
Fleming la encontró en la naturaleza, si es un hongo, o sea que el verde del pan es la penicilina. La hipersensibilidad, el concepto en general es que si un paciente es hipersensible a un beta-lactámico, lo es a los otros, excepto el monobactams. Mono, el que es con cara de mono, monobactams, no tiene reacción cruzada de hipersensibilidad con los otros beta-lactámicos. ¿Es específicamente así? Si yo soy resistente, hipersensible a la penicilina, ¿lo voy a hacer a la moxi? No necesariamente, pero como concepto hay que saber que la reacción es cruzada. Es más fácil hacer una reacción de hipersensibilidad al grupo penicilina que al grupo de las cefalosporina. Es en general, cuando uno tiene un paciente que dice que es alérgico a las penicilinas, hay que buscar opción terapéutica o alternativas terapéuticas que ya van a ver más adelante cuáles son de los de otros grupos farmacológicos. Y se convierte en una contraindicación para la administración de beta-lactámicos. Es una contraindicación donde yo la pueda catalogar de absoluta, es decir, no, nunca y nunca la voy a dar, y no. Porque van a haber muchísimos depende, va a depender de la magnitud de la reacción de hipersensibilidad, va a depender del tipo de infección, va a depender del tipo de paciente. Ejemplo, una mujer embarazada, que se dice hipersensible a las beta-lactámicos y que tiene una sífilis, donde yo sé que sífilis, dijimos hoy en penicilinas naturales, es la primerísima elección, la penicilina, y donde si yo no le trato bien esa sífilis, la sífilis es absolutamente teratogénica, entonces estoy en una encrucijada, y ahí ¿qué hago? Se hace todo un test para saber el grado de hipersensibilidad que tiene esa madre hacia los beta-lactámicos. Una vez que yo hago eso, la puedo desensibilizar, existen diferentes esquemas, o sea, se diluye el beta-lactámico a una concentración X, no importa ahora, y se le da a una determinada frecuencia, en tantas horas, tanta cantidad, cada vez más, y así se hace la desensibilización de esa mujer embarazada y se le hace el tratamiento con la penicilina. Obviamente con todos los cuidados, posiblemente con la mujer incluso internada y con todos los cuidados y requerimientos para que si aparecen las reacciones adversas, yo pueda estar ahí cerca y poder tomar las conductas adecuadas. Entonces, como concepto, hay reacción cruzada, menos con el monobactam. En general, cuando uno es alérgico a las penicilinas, uno contraindica el uso y le da otro antibiótico, pero eso hay que tomarlo con pinza porque sepan que hay circunstancias donde a pesar de, yo igual voy a tener herramientas o conductas que pueda hacer que yo pueda darle penicilina o algún beta-lactámico porque es lo mejor para esas circunstancias. Dentro de los otros trastornos gastrointestinales, todo está bien, pero lo que tienen que acordarse también es el daño renal. Los beta-lactámicos pueden generar daño renal por toxicidad y acuérdense que se eliminan por vía renal, entonces y generalmente cuando uno administra antibiótico, por ejemplo, en un paciente muy grave, el paciente muy grave ya puede también tener un compromiso renal, entonces por eso es que hay que tener en cuenta y recordar que dentro de las reacciones adversas de los beta-lactámicos están las renales. Entonces las dos que tienen que acordarse sí o sí son las reacciones adversas por hipersensibilidad y las reacciones adversas renales. Se tienen que acordar los otros, por supuesto, pero estas no se deben olvidar. Ya me faltan 2 cositas y los dejo ir a estudiar anatomía patológica. ¿Alguna pregunta sobre cefalosporina? No, doctora. ¿O sobre hipersensibilidad? Gracias. Bien. Nos faltan los carbapenems y los monobactams, y ya terminamos. Los carbapenems son una bomba atómica. Prototipo imipenem pasa la barrera y puede generar convulsiones, entonces, por ejemplo, en un chico o en una persona que yo sé que es un paciente epiléptico, no va a ser justamente el carbapenem. Entonces, cuando ustedes hacen la planilla multiatributo, ponen imipenem como prototipo, cuando llega un paciente y ustedes piensan, bueno, este tiene que ir a un carbapenem, tienen imipenem en la cabeza, pero en el interrogatorio surge que el paciente hace convulsiones, entonces no
busco otro, ¿tá? Así como así siempre trabajamos con la planilla. Entonces, ¿qué son los carbapenem? Son betalactámicos de amplísimo espectro. Lo que quieran pueden matar con un carbapenem. Gracias a Dios vienen por vía endovenosa, entonces, o sea, por vía parenteral, endovenosa y intramuscular, entonces nadie va a empezar a usar para cualquier pavada por vía oral. Deberían reservarse. En general, en algunas instituciones, para poder prescribir carbapenem hay que tener la autorización del servicio de infectología, lo cual me parece perfecto, y son los de primera elección para los BLES, para esos malos productores de beta-lactamasas extendidas, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que saber de los carbapenem. Y con respecto a los monobactams, que el prototipo es el Astrionam, también se da solamente por vía parenteral, no viene por vía oral, y el espectro es bacilos negativos aerobios. Si están tomando apunte, pongan igual que los aminoglucósidos. Entonces después se van a acordar, cuando estudian aminoglucósidos, son igual que los monobactams igual que los aminoglucósidos. Son los que no tienen hipersensibilidad cruzada con los betalactámicos. ¿Se acuerdan que dijimos todos tienen hipersensibilidad cruzada menos los monobactams, ¿sí? No producen nefrotoxicidad, a diferencia de los otros. Y por favor también conservemos Astrionam para bacilos gram negativos aerobios que sean resistentes a otros tipos de antibióticos, porque por ahí para un bacilo gram negativo aerobio, ¿quién es un bacilo gram negativo aerobio? La Escherichia coli, ¿sí? Entonces ya vimos muchas, como ejemplo, ¿sí? Ya vimos muchas otras opciones antes de llegar a Astrionam para medicar un bacilo negativo aerobio. Profe, ¿igual a qué dijo? Aminoglucósidos. Acá está, mira, igual a estos. ¿Se ve mi cursor, mi flechita? Sí. Ahí. Vos ponés mientras tanto eso ahí que después te va a servir. Porque cuando vos estudies, o sea, hoy ya sabes entonces el espectro de los aminoglucósidos, bacilos gram negativos aerobios. Bueno, creo que terminé, sí. Dejar de compartir o... Bueno, que me quieren hacer alguna pregunta, quedaron atolondrados, si quedaron atolondrados me alegra, era la función, no, así nomás queda uno después de cada grupo farmacológico, no se asusten, por favor, no se asusten, eso es lo único que les pido, no se dejen ganar por estos antibióticos, estudien de a poco, ¿sí? Y jueguen competencias, ¿sí? Entonces, así como se mandan mensajitos tontos, pregúntense, che, ¿cuál es la cefalosporina de primera? A ver si tenés 5 minutos. Y jueguen así, ¿sí? Bueno, van a estudiar anatomía patológica, ¿rinden mañana? No, Doc, el martes. Ay, El martes, Doc. ay, yo quería que No, terminen adelante el mañana. examen, ¿Cuándo Doc. van a estudiar antibióticos? Eso le iba a decir. Excelente la clase, Isabel. Muy buena clase, profe. Escuchen, antes de que se vayan todos. Tienen ardua tarea, tienen 2 planillas para hacer, porque tienen que hacer, escuchen bien la consigna, tienen que hacer, a ver, corregime, Trisi, si no es así, tienen que hacer una planilla para infecciones respiratorias altas, tienen que hacer una planilla para infecciones urinarias bajas, o sea, infecciones urinarias, cistitis y pielonefritis, ¿sí? Sí. O sea, son 2 planillas, se suben por separados en diferentes lugares, y para el miércoles tienen que presentar casos clínicos que sus JTP les tienen que distribuir. Hay 5 casos clínicos distintos, cada grupo podría presentar uno distinto. Hoy se habilita, o sea, a partir de hoy se habilita la entrega, o sea, ustedes primero tienen que mirar, completar la parte que vimos hoy con una microclase de macrólidos para poder hacer la primer planilla que tiene que ver con antibióticos para infecciones respiratorias, ¿sí? El viernes vamos a trabajar, o sea, entre hoy y mañana. El viernes ustedes van a trabajar, empezar a trabajar con los otros grupos farmacológicos que son quinolonas y sulfas para infecciones urinarias, ¿sí?
Ustedes se van a ir organizando y el viernes ya vence la primera entrega y el fin de semana, el lunes, va a vencer la segunda de infecciones urinarias. Como dijo la autora, ya va a estar todo habilitado, también está el material didáctico elaborado por ella, que es muy didáctico. Así que, bueno, no sé qué otra cosa. El miércoles cada grupo va a presentar uno de los casos que fueron asignados, mejor dicho, uno de infecciones respiratorias y una urinaria. Y bueno, a estudiar nomás, aprovechen este tiempo que queda de horario de fármacos para organizarse y empezar a armar sus planillas. Como Doctora, verán, ahora vamos un poquito más rápido, o sea, estamos ya con el tema de la cursada, con el tema de los trabajos, así que no se queden, ¿sí? Porque prioricen también fármacos, que como dijo la doctora, esto es sentarse muchas horas, estudiar, no entienden nada, vuelven a leer, no entienden nada, pero llega un momento que todo decanta, así que dedíquenle tiempo, ¿sí? Esto tiene que ser un proceso, nosotros por eso lo planificamos de esa forma para que prácticamente terminemos la cursada en noviembre y ustedes ya estén rindiendo el final, ¿sí? Pero tienen que estar, por supuesto, totalmente sedimentadas las bases, lo que vinimos viendo, para poder seguir. Sí, te dejo preguntarme, no sé quién era la que me quería preguntar. doctora, buen día. Buen día. Consulto, la clase de macrólidos, Sí, ¿en qué parte está del campus? Que en esta sección no aparece. en la guía didáctica que se habilitó hoy, mejor dicho, que Ah, habilité el miércoles, pero que corresponde al trabajo de hoy, donde habla todo lo que íbamos a ver hoy en la clase en línea, está que miren la microclase de macrólido y está el link de la doctora Maidana. Si no se llega a abrirla, yo probé y se abre bien. Si no se llega a abrir el video, me escriben nomás, o al mail o al mensajito interno del campus y miro qué problema puede estar habiendo. bueno, gracias, Dentro, doctora. dentro de la guía, Débora. Dentro de la guía número 9 creo que es. Sí, gracias. Doc, no se abre, dice ahí Emilia. ¿No se abre? Mm. Tienen que poner botón derecho, copiar el hipervínculo, porque es Word, y ahí a ver si se abre. Bueno, niños, Ahí está. o sea, para el martes es toda una vida, o sea, pueden dividir su día en un poco de farmacología y un poco de anatomía. Ahí sí anda, dice Fátima. Exacto. Eso es lo que tenían que hacer. Hay veces que no sé por qué la compu misma no bloquea o pide actualizaciones de Google, de qué sé yo, los otros programas. Básense en el apunte que redactamos, ¿sí? Básense en ese apunte, por favor. Incluso fíjense que les va a resultar fácil hacer la planilla porque el apunte está escrito en eficacia, seguridad y conveniencia. O sea que no tienen tanto trabajo mental en cuanto a andar delirando en eso, pero sí usen las horas, por favor, para antibióticos. No me defrauden. Y participen de estas clases que siempre se jerarquiza la información, se dan nuevos tips como le dieron los doctores en las clases de hoy, así que les va a facilitar mucho después cuando estudien. Otra cosa que me olvidé, la guía didáctica ha sido actualizada por el feriado del 13, más las modificaciones de este viernes que era presencial y pasamos a virtual, pero estén atentos porque ahora vamos a tener que reprogramar la actividad del día 6 de octubre que nos enteramos recién que son, digamos, suspensión de actividad académica por las elecciones estudiantiles, así que bueno, estén atentos a eso, básicamente. Bueno, si no hay más consultas, entonces los dejamos ir a estudiar, A estudiar, Muchas gracias, doctora. a trabajar con esto y a estudiar. desayuno y a estudiar. Chao. Chao, Chao, Trixie. Chao, chao. chao. Chao, Chao, chicos. doctora, gracias. Gracias. Chao.